Ya. Hola, muy buenas tardes a todos los que en este momento están conectados. Estamos dando inicio a nuestro segundo workshop, no de la tarde, porque en realidad en este horario efectivamente nosotros estamos dando inicio a los workshops de nuestro tercer summit de ciberseguridad. Y la idea es poder, de alguna forma, bueno, voy a ir admitiendo a quienes que se van conectando, es poder llevar de alguna forma a la práctica una serie de temas y conceptos que tienen relación con lo que es ciberseguridad. Hoy día el workshop sobre el cual vamos a trabajar hace referencia a un concepto bastante interesante que es el Scrum. Y quien nos acompaña es Fernando Lagos. Fernando es CEO de Level 4 y tiene toda una experiencia, yo diría, muy importante en el cuerpo relacionado con lo que es ciberseguridad. Hoy día ya está más de 6 años en Level 4 y ha trabajado como experto de seguridad en informática ofensiva, administrador de sistemas Unix y ha tenido una serie de apariciones en medios escritos, en medios de comunicación, siempre con temas relacionados con el área de la ciberseguridad. Hoy día, dentro de todos los puntos que nosotros podemos trabajar y desarrollar con respecto a lo que es la ciberseguridad, el poder de alguna manera o de alguna forma interactuar con dispositivos que nos permiten sacar información o obtener información de diferentes fuentes, se transforma en una herramienta bastante útil. Y los sitios web hoy día también entregan esa oportunidad. ¿Cómo lo hago yo o cómo puedo comparar, ciertos diferentes sitios web o cuáles son las técnicas que puedo utilizar para saber si en un sitio web tengo tal información, en otro sitio web tengo una información similar, o cómo las casas comerciales están publicitando información y yo puedo literalmente a través de un concepto, no sé, se ubica en un solo todo, donde yo puedo extraer información de los sitios web y en base a esa información poder generar algún tipo de comparación, comparativo, desde el punto de vista desde el punto de vista de un análisis, de una gestión de esa información, como también podría extraer información que va más allá de lo que un sitio web, por lo menos yo puedo ver de cara al usuario final. Entonces, hoy día el workshop que va a estar a cargo de Fernando, básicamente está orientado a conocer las técnicas de scrapping para obtener información de un sitio web. Creo que uno de los puntos también muy importantes dentro de lo que es el concepto de la ciberseguridad o todo lo que puede haber bajo la ciberseguridad. Conversamos recién con Fernando al inicio o antes de comenzar el workshop como tal, y hoy día ya vemos más de 15 personas, si no me equivoco, hay como 25 personas conectadas. Fernando, yo voy a estar apoyándolo desde el punto de vista, mi nombre es Rodrigo Quevedo, disculpen, no me presenté, soy director de carrera de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la sede de Puente Alto de Duoc UC, y voy a estar apoyando a Fernando, pero desde el punto de vista de lo que es el chat, las consultas que se vayan generando. Y si ustedes quieren las consultas las pueden hacer por chat y yo se las comunico a Fernando, o pueden hacer directamente abriendo el micrófono y haciéndole la consulta a Fernando, que también a él no le complica que se haga de esa forma. ¿Sí? Creo que es como lo básico para poder partir hoy día con el workshop. No sé si Fernando, algo más del punto de vista logístico o de la organización que quieras aportar. Sí, eh, bueno, después voy a apagar la cámara porque algo atrás hace contraluz, pero no importa. Primero que nada, gracias por la presentación. Ya, gracias a todos por asistir. Y como mencionaba recién Rodrigo, la idea es que si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o tienen algo que acotar, simplemente levanten la mano y pregunten, ya, como si fuera una sala de clases, por así decirlo. Estoy con una sola pantalla, así que cuando yo presente voy a perder también la visibilidad del chat, ¿ya? Así que por eso es importante también que si quieren decir algo, simplemente lo hagan, ¿ya? Yo te voy a estar apoyando ahí, Fernando, con la visibilidad del chat, como sé que se van dando preguntas como para, y no levantaron la mano como para en algún momento poder realizarla. ¿Mm? Muy Así bien. que eso es, pues Fernando, agradecemos enormemente tu participación y el inicio de este workshop. Toda la suerte, que salga todo súper y nos estamos conversando durante el desarrollo del workshop. Perfecto, ya. Voy a presentar entonces, vamos a comenzar la presentación.
compartir contenido. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, o sea, mi cara. Ya. Bueno, me imagino que la presentación se ve. Espero que no haya ningún problema de conexión ni nada. Bueno, Sí. como mencionaba recién Rodrigo, la idea de este workshop, la idea no es que sea una charla directamente, sino que directamente se pueda intervenir y que si tienen alguna consola en mano, que ojalá puedan ejecutar los comandos que vamos a ir viendo después de esta presentación, porque lo ideal es que sea algo más práctico, ¿ya? Si bien no va a ser algo tan avanzado, sí va a ser meter las manos a la consola, por así decirlo, con el fin de poder obtener información de distintos sitios web y empezar a aparecer esa información y después automatizar la extracción de esa información. Bueno, el título de esta charla, de este workshop, es Scrapping con Batch. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer scrapping utilizando la consola Batch, la típica consola que tenemos en Linux, con los típicos comandos Linux. ¿Ya? Nada muy sofisticado, ningún programa especial, simplemente con los comandos estándar. En relación a los tiempos, puede ser que la presentación que yo les voy a mostrar ahora dure como 30 minutos aproximadamente. Eh, Así que si tienen dudas, pueden hacer las dudas correspondientes. Y después de esta presentación, la idea es poder meter mano directamente a los comandos. ¿Ya? Entonces, después de la presentación, yo voy a abrir una consola y en base a esa consola vamos a empezar a interactuar con sitios web. Y la idea es que me vayan siguiendo. Lo voy a hacer bastante lento, intentaré ser lo más claro posible. Y si no, preguntan simplemente. Entonces, comenzamos. Bueno, mi nombre es Fernando Lagos. Yo tengo 35 años y hace 7 años aproximadamente fundé una empresa de ciberseguridad y hoy día me dedico a dar servicios en esa empresa, ¿ya? Que su nombre es Nivel 4. Me dedico a dar servicios de consultoría, servicios de asesoría. Hoy en día somos un equipo de 20 personas que prestamos servicios de ciberseguridad a distintos tipos de empresas, que finalmente es lo que todos nos apasiona. En ese link que está ahí pueden ingresar a mi red social Twitter, que creo que es la única que tengo. No tengo Facebook, no tengo Instagram, pero me pueden seguir en Twitter si quieren. No publico muchas cosas, pero de repente publico. Entonces, la agenda o los temas, los tópicos que vamos a revisar en esta presentación son básicamente 4. Vamos a hablar sobre Batch. ¿Qué es Batch? ¿Para qué se usa Batch? Los comandos que vamos a utilizar, comandos y programas útiles que están dentro del sistema operativo. Vamos a hablar un poco sobre curl, cómo usar y cómo abusar de curl cuando nosotros queremos hacer scrapping. Y ahí finalmente obviamente vamos a hacer ciertos ejercicios de scrapping utilizando batch scripting con curl. Entonces, manos a la obra. Bueno, yo creo que ya todos han escuchado en algún momento hablar sobre Batch, ¿ya? Que Batch es un intérprete de comando muy sencillo y muy poderoso. Es una versión mejorada del famoso SH, que es su antecesor, y también existen alternativas. Básicamente es un intérprete de comandos. ¿Ya? Cuando abrimos en Linux una consola, un terminal, y la consola o el terminal queda en espera de que nosotros ingresemos algún comando. Eso es nuestro intérprete de comandos, ya que en este caso vendría siendo batch. Permite interpretar órdenes, permite ejecutar comandos, permite ejecutar programas y además permite utilizar operadores lógicos, permite utilizar bucles, permite utilizar distintos tipos de sentencias para poder generar rutinas que son llamados scripts. Entonces esto nos va a permitir a nosotros utilizar diversos comandos de sistema operativo, distintos programas, y jugar con el input, jugar con el output, trabajar con archivos y finalmente darle cierta lógica a la ejecución de nuestros comandos. ¿Ya? Por ejemplo, conectarnos a un sitio web, hacer el parseo de alguna palabra, y si esa palabra existe en el sitio web, entonces ejecuto cierta acción.
Si la palabra no existe en el sitio web, ejecuto otra acción. ¿Ya? Y de esa forma podemos darle cierta lógica a nuestro script y que extraiga cierto tipo de información bajo las condiciones que nosotros le entreguemos. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los operadores. Los operadores nos permiten realizar operaciones o comparaciones para poder construir un script con cierta lógica, ¿ya? O ciertas condiciones. Básicamente lo que nos permite crear un flujo en nuestro script, que dependiendo cierta condición, dependiendo cierta evaluación, nuestro script puede ejecutar un echo que diga hola, o un echo que diga chao, o ejecutar un comando X, o ejecutar un comando Y. ¿Ya? Como se puede ver en pantalla, espero que se vea bien, creo que no lo puedo hacer zoom. Hay un operador lógico que es "-gt", que significa mayor que. Y hay otro que es "-lt", que significa menor que. Y hay otro que es "-eq", que significa igual a. Hay otro que es "-e", que significa si el archivo existe o no existe. Y de esta misma forma tenemos como por lo menos 20 o 25 tipos de operadores, ¿ya? Que nos permiten ver, por ejemplo, si un archivo existe y si tenemos permiso de lectura sobre el archivo, si es un string, si está vacío, si es mayor que, menor que, como en una programación normal, por así decirlo. Lo único que puede cambiar quizás es la sintaxis. Aquí quizás en otro lenguaje de programación estamos acostumbrados a usar el igual igual, estamos acostumbrados a usar el mayor que como símbolo. Aquí tenemos que usar "-lt", ¿ya? O "-gt". Pero es simplemente una cosa de costumbre, ¿ya? Entonces, en la primera condición que aparece en la imagen, podemos ver la sentencia que dice 5-gt1, que eso significa que el 5 es mayor que 1. En este caso, todos sabemos que 5 es mayor que 1. Entonces, voy a mostrar un mensaje que diga 5 es más grande que 1. Y como pueden ver, lo que devuelve la terminal al ejecutar esa sentencia es una frase que dice 5 es más grande que 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se cumplió la condición. Sin embargo, se ejecuta la misma sentencia, pero le pongo "-lt1", como dice aquí en la segunda línea, dice si 5-lt1, entonces echo 5 es menor que 1. De lo contrario, echo 1 es menor que 5. Y lo que me devuelve el terminal es 1 es menor que 5, porque todos sabemos que 1 es menor que 5. ¿Ya? Entonces estoy jugando con los if, estoy jugando con los else, ¿ya? Con las mismas condiciones que tenemos en la programación normal, ya sea en C, en PHP, en Java, en .NET o en cualquier tipo de lenguaje de programación que jugamos con los if y con el else. Como les mencionaba, solamente puede cambiar la sintaxis, algunas palabras, el orden, que aquí se usan los corchetes y no se usa el paréntesis, pero es cosa de costumbre. ¿Ya? Finalmente, cuando trabajamos batch, nos vamos acostumbrando a su sintaxis. Que si bien esto no es un lenguaje de programación, sí nos permite ejecutar rutinas en base a las condiciones que nosotros le entreguemos. El tercer comando es "-e", y hace referencia a que si el archivo existe. ¿Ya? En este caso le estoy preguntando al sistema operativo si el archivo etc password existe. Entonces, si existe, voy a mostrar el mensaje, el archivo etc password existe. Y como se puede ver más abajo, lo que devuelve el terminal es el archivo etc password existe. Después, a propósito, yo voy a modificar la sentencia y voy a poner a propósito un archivo que yo sé que no existe, que es el etc y 4 veces la letra A. Yo sé que ese archivo no existe, entonces la sentencia debería fallar, ¿ya? Y debería gatillarse el else, es decir, lo que está al contrario de la condición. Entonces, si el archivo etc existe, puede devolver el mensaje "el archivo existe". De lo contrario, devuelvo el archivo "no existe". Y como podemos ver el resultado de esto, dice que el archivo no existe. Por lo tanto, se ejecutó lo que está después del else, ¿ya? Esto es más que nada para poder entender cómo la lógica o cómo se va programando, ¿ya? Esto está escrito todo en una sola línea. Yo puedo llevar esto mismo a un archivo de texto y tabularlo, indentarlo, apretar, saltar los saltos de línea correspondientes y dejarlo mucho más bonito, ¿ya? Pero no es necesario, podemos hacer un script gigante en una sola línea, ¿ya? Pero esto nos va a ir permitiendo construir nuestro script, construir nuestra lógica, ¿ya?
Por ejemplo, podemos trabajar con distintos comandos. Podemos buscar un comando que se descargue, por ejemplo, no sé, que se descargue un torrent, por ejemplo. Y podemos hacer un script que se ejecute cada cierto tiempo. Y y podemos utilizar la misma sentencia "-e" para determinar cuando el archivo que estamos descargando exista o no exista. Y una vez que el archivo exista, puede ejecutar otro comando adicional. Entonces, de esta forma podemos quizás secuenciar la descarga de archivos, por ejemplo. Que cada vez que termine de descargar un archivo, empieza a descargar otro archivo. Finalmente le podemos dar la lógica que nosotros queramos. ¿Ya? Eh, Podemos hacer loops, podemos hacer for, podemos hacer bucles, podemos trabajar con archivos, ya podemos hacer distintos tipos de sentencias, podemos trabajar con horas, con lo que sea. Entonces, si bien este workshop o este taller no es un curso de batch en sí, sí vamos a aprender a usar ciertos comandos y ciertos operadores que nos van a permitir finalmente hacer el scrapping que estamos buscando. Si tienen una consola a mano, sería ideal que pudieran quizás ejecutar estos mismos comandos. ¿Ya? Ejecutar una sentencia if para que vean cómo se va moviendo la consola, cómo responde la consola. ¿Ya? En muchos casos, cuando uno está aprendiendo este tipo de cosas, cuando uno está haciendo los scripts, muchas veces la consola también da errores de sintaxis. Y ahí es porque de repente nos falta un punto y coma, o porque nos faltó poner un espacio. Ya, si se fijan, cuando yo pongo if, espacio, abro corchete, espacio y pongo el número, tiene que ir siempre así con espacio porque si no nos devuelve error de sintaxis. ¿Ya? Sería bueno que si tienen una consola a mano, ejecuten alguna sentencia de esta. Y si quieren, podemos dar un minuto si quieren para que puedan ejecutar estos comandos. Y puedan preguntar también en el caso que no les resulte. ¿Ya? Demos un par de segundos para que puedan ejecutar esto. O si no, vamos adelante. Solo para, Fernando, para las personas que se han ido conectando recién, tú estás hoy día trabajando en una distribución de Linux. Para quienes se están conectando, esto es independiente de la distribución, ¿cierto? Sí, es independiente de la distribución. Lo único que necesitan es tener una consola. Súper. Así que para quienes se vayan conectando recién, lo ideal es estar conectado con alguna distribución de Linux e ir siguiendo el paso a paso que estaba mencionando Fernando poder haciendo algunos de los ejemplos. ¿Quedará grabada la clase? Pregunta Diego. Sí, está grabada la clase desde que comenzamos, eso a partir de las 2 de la tarde. Y la vamos a compartir, Diego, así que por ese lado no te preocupes. Perfecto. Bueno, si no hay dudas respecto a los comandos, vamos a continuar. De a poquito, a medida que vayamos avanzando, se va a ir volviendo un poquito más complejo. Y después ya cuando hagamos realmente un script y cuando empecemos a hacer el scrapping de algún sitio, vamos a poner en práctica lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Ya? Esa es va a ser como la dinámica de este workshop. En Batch también tenemos los operadores lógicos. ¿Ya? Un operador lógico puede ser los que ya conocemos como el I o el O. ¿Ya? Y esto nos va a permitir también poder condicionar nuestros scripts. ¿Ya? Si alguno de ustedes le es familiar el script de Batch o ha ejecutado alguna vez alguna sentencia, indiferente si lo haya creado ustedes o haya sido copy-paste de otro lado o que simplemente se descargaron un script y lo ejecutaron, se van a dar cuenta que los scripts generalmente tienen ciertas condiciones o ciertas formas de ejecutar. Y una de las cosas más típicas para encontrar es el famoso ampersand y el pipe. En este caso vendría siendo el doble ampersand y el doble pipe, que vendría siendo lo equivalentes a la lógica de I y al O. ¿Ya? Que finalmente lo que nos permite hacer esto es poder condicionar la ejecución de un segundo comando o de un tercer comando en base a lo que nos entregue el primer comando. ¿Ya? Como aparece un poco más abajo en la presentación, dice comando 1, ampersand, ampersand, comando 2. ¿Ya? Entonces esto significa
que solamente se va a ejecutar el comando 2 si es que el comando 1 se ejecutó de forma correcta, ¿ya? Porque estoy condicionándolo con un operador lógico que es el y absoluto, por así decirlo. Entonces, ejecuta el comando 2 si y solo si el comando 1 se ejecutó correctamente, ¿ya? Es decir, si nuestro comando 1 por algún motivo falló porque no existe el comando, falló por el error de sintaxis, o falló por cualquier motivo, ¿ya? El comando 2 no se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ejecutar un comando que vaya a buscar un sitio web, que se descargue un archivo, que parsee un archivo local del sistema, que se conecte a un host remoto, lo que sea. Y si por algún motivo ese comando falló, no sé, falló por timeout, falló por error de sintaxis, o falló porque no hay permiso para leer un archivo, cualquier sea el motivo por el que falle, el comando 2 no se va a ejecutar, ¿ya? También existe el operador que es el doble pipe, que vendría siendo como el O. Entonces tenemos el comando 1 o comando 2. A diferencia del ampersand, el comando 2 solamente se va a ejecutar si es que el comando 1 no se ejecutó. Porque dice que ejecuta uno o el otro. Entonces, si el comando 2, si el comando 1 se ejecuta de forma correcta, no se va a ejecutar el comando 2. Sin embargo, si el comando 1 se ejecuta de forma incorrecta, porque el comando no existe, por error de sintaxis, por timeout o cualquier sea el motivo, en ese caso se va a ejecutar el comando 2. ¿Ya? Entonces, Te interrumpo dime. un segundo. Sí. Disculpa. Lo que pasa es que en el chat consultaba Franco Vera, dice, algunos piden instalar, bueno, por sudo, ¿funciona con otro comando aparte de ese? No entendí la pregunta. Danilo puso, bueno, sudo, apt update, los comandos que tú pusiste recién, el ampersand, apt upgrade. Franco Vera dice, algunos piden instalar sudo. ¿Funciona con otro comando aparte de ese? Es un ejemplo, dice Danilo. Ah, sí, o sea, cuando tú pones, por ejemplo, esa sintaxis completa que dice sudo apt update y después apt upgrade, si por algún motivo el primer comando que vendría siendo sudo apt update falla, no se va a ejecutar el upgrade. ¿Qué hace el update? El update actualiza los repositorios. Se conecta al repositorio de Debian de Ubuntu, descarga el listado, y si por algún motivo no puedes descargar esos repositorios, por ejemplo, porque no tienes internet, porque hay problemas en los DNS, porque el repositorio está abajo, o lo que sea, o porque hay un archivo que está corrupto, por ejemplo, o porque no tiene las firmas correspondientes, el primer comando que vendría siendo sudo apt update va a fallar. Por lo tanto, como tú tienes después dos ampersand, el comando 2, que vendría siendo el upgrade, no se va a ejecutar. Solamente se va a ejecutar si es que el primero se ejecuta, ¿se entiende? Perfecto. Por lo tanto, por eso quizás es una sentencia completa que te ponen sudo apt update, ampersand, sudo apt upgrade. Porque si no se ejecuta el primero, no se ejecuta el segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para hacer un upgrade necesitamos tener repositorios actualizados. Súper. Gracias, Fernando. Por nada, bueno. Es por eso que tenemos que entender cómo funcionan estos ampersands, porque como mencionaba recién, en la pregunta que hicieron, está súper bien porque cuando uno sigue algún tutorial, algún manual, cuando nos metemos a algún, no sé, vamos a descargar un archivo de GitHub, vamos a descargar un script de Stack Overflow, lo que sea, muchas veces el primer comando que nos recomiendan ejecutar es como actualiza el repositorio y después instala esta librería. Y esa condición lo hacen generalmente con el doble ampersand, ¿ya? Pero muchas veces nosotros simplemente comemos y pegamos, no entendemos lo que estamos haciendo. Y en este caso lo que estamos haciendo, estamos condicionando el segundo comando, que se ejecute solamente si el comando 1 funciona. ¿Ya? Y así como ejecutamos el apt update y el apt upgrade, también podemos ejecutar un curl, podemos ejecutar un wget, podemos ejecutar cualquier comando, la verdad, y darle esta condición. Y podemos ejecutar 5 comandos, puede ser comando 1, ampersand comando 2, doble pipe comando 3, ampersand comando 4, y podemos tener un script gigante con puros O y puros I. ¿Ya? Y en base a eso ejecutar nuestra lógica de ejecución de comandos. ¿Ya? Como aparece en la pantalla a continuación, es un ejemplo bien claro, porque en la primera línea pongo echo comando 1, ampersand echo comando 2. Entonces, el comando 1 se ejecutó correctamente, por lo tanto el comando 2 también se va a ejecutar. Y en la consola voy a ver de vuelta
un mensaje que va a decir comando 1 y comando 2. ¿Ya? Después, en el segundo ejemplo, intencionalmente ejecutó un comando que no existe, que es el echo, pero con 4 letras O. Ese comando no existe. ¿Ya? Entonces, estoy condicionando que el comando 2 solamente se ejecute si el primero se ejecuta correctamente. El primero no se ejecutó correctamente porque el comando no existe. Y como pueden ver, el resultado de la consola dice command not found. Es decir, en ningún momento se ejecutó el comando 2. O si no me hubiese mostrado la palabra comando 2. En el tercer ejemplo dice echo comando 1, pipe, pipe, echo comando 2. Y solamente me devuelve comando 1, porque el comando 1 se ejecutó correctamente. Entonces, como tengo un doble pipe, que es un O, no tengo por qué ejecutar el comando 2. Entonces, el intérprete de comando dice, ejecute el primero, para mí termina el script. Y listo. Y todo lo que está después no se ejecuta, porque el primer comando se ejecutó de forma correcta. El cuarto ejemplo que dice echo, comando 1, pero el echo aparece con 3 veces la letra O. Pipe, pipe, echo comando 2, y lo ejecuto. El primer comando, con las 3 letras O, dice command not found, es decir, no se ejecutó correctamente. Entonces lo que hace el sistema operativo es dice, perfecto, como no se ejecutó correctamente, voy a ejecutar lo que está después del O, que es el echo comando 2. ¿Ya? Y ahí está la gran diferencia entre el ampersand, doble ampersand con el doble pipe. ¿Ya? Entonces, se ejecuta uno, si ese se ejecuta correctamente, se ejecuta el otro. De lo contrario, ejecuto el comando 1 y si por algún motivo falla y tengo un doble pipe, se va a ejecutar el comando 2. ¿Ya? Esto nos demuestra cómo funciona este tipo de operadores, ¿ya? Para entender bien el doble pipe o el doble ampersand. En Batch, bueno, la verdad es que en todos los lenguajes de programación tenemos los famosos estados de salida, ¿ya? O los exit status. Los estados de salida nos permiten determinar si una función, un método, una instancia o un programa se ejecutó de forma correcta o no, ¿ya? Por ejemplo, si estamos programando en Java, estamos programando en C, por ejemplo, y tenemos una función, puede ser la función main o puede ser una función creada por nosotros mismos. Tenemos el famoso retorno, que es el return. El return 1, return 0, return true, false, etc. Y eso nos va a permitir a nosotros poder evaluar la salida de esa función. Entonces podemos poner if llamada a esa función es igual a true, ejecuto cierta información. Entonces, esa función que nosotros programamos, nosotros vamos a ejecutar ciertas condiciones. Si la condición es correcta, devolvemos true. Si no, devolvemos false. Y ese es nuestro estado de salida, ¿ya? Los programas, generalmente los programas en C, los comandos que tenemos a nivel de sistema operativo, también tienen estados de salida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes ejecutan el comando que mencionaban recién en el ejemplo, sudo apt-get update, si ustedes ejecutan ese comando, va a devolver distintos estados de salida. ¿Ya? El estado de salida, que es igual a 0, significa que el programa se ejecutó sin ningún problema. Si el estado de salida es otro número distinto a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n, significa que algo pasó con el programa. ¿Ya? Y ese estado de salida o el número de estado de salida, la verdad es que lo define cada programa. ¿Ya? No es algo estándar, por así decirlo. ¿Ya? Lo único estándar acá es que si tenemos el estado de salida 1, perdón, si tenemos estado de salida 0, significa que el programa se ejecutó bien. De lo contrario, tenemos que ver a qué corresponde el mensaje de salida. ¿Ya? Y en Linux, sobre todo, existen generalmente los manuales o las ayudas de cada comando, donde podemos ver cuál es el estatus o a qué corresponde cada numerito en el estado de salida. Entonces, de esa forma podemos evaluar cómo se comportó nuestro script. Ya, por ejemplo, tenemos el comando ls, que es para listar el contenido de un directorio. ¿Ya? La verdad es que si buscamos el manual del ls o buscamos información, documentación, vamos a ver que los estados de salida puede ser 0 en el caso que se haya ejecutado de forma correcta, 1 en el caso que no haya problema. Y voy a ver si puedo
compartirles otra pantalla para que puedan ver este ejemplo. Voy a compartir otra pantalla. Como pueden ver aquí en pantalla, espero que se vea bien. Lo que estoy viendo acá es el manual del comando ls. Y si invocamos al manual, que es simplemente man ls, podemos ver que existen los exit status, ¿ya? Dice que el estado de salida 0 va a ser si es que está OK. El estado de salida 1 significa si hay problemas menores, por ejemplo, que no puede acceder a un subdirectorio, ¿ya? Y el 2, si hay problemas ya mayores, ¿ya? Que no puede acceder a argumentos de línea de comando o que errores de sintaxis, por ejemplo. Entonces el comando ls tiene 3 estados de salida, 0, 1 y 2. Y eso nos va a permitir a nosotros poder condicionar esto. Por ejemplo, podemos decir que si el comando ls devolvió estado de salida 0, ampersand y ejecuto mi comando. De lo contrario, que no ejecute nada más. O si el estado de salida de mi comando ls es igual a 1, es decir, que no puedo leer el subdirectorio, que ejecute ciertos comandos, ¿ya? Y eso lo podemos ver con casi todos los comandos en Linux. Ya lo podemos ver con el comando cat, con grep, con awk, etc. Y si no está en la documentación, nos vamos a Google y buscamos, por ejemplo, exit status comando tanto. Por ejemplo, vamos a ver si curl tiene estado de salida. Muy larga la documentación. Ya. Aquí están los estados de salida del curl. Ya. Curl tiene muchos estados de salida. Por ejemplo, el estado de salida 1 significa que el protocolo está soportado. El 2, que falló en la inicialización de algo, no sé de qué será. El estado de salida 3 significa que la URL está mal formada. Por ejemplo, que dice http // en vez de decir // dice //. Y así tenemos una serie de estados de salida. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder condicionar nuestro comando, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hacer un script que se va a conectar a un sitio web y ese sitio web por algún motivo está tardando en responder, nosotros podemos ver si el comando curl salió con estado de salida 5 o 6, que puede ser un timeout o un connection reset, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos que ir buscando cuáles son los distintos estados de salida que nos van a permitir a nosotros poder ejecutar nuestro script, ¿ya? Y condicionar la ejecución de nuestro script. Vamos a volver ahora a la presentación. Ahí está. Entonces, para acceder al estado de salida de un comando, tenemos que usar la variable signo peso, signo de pregunta, ¿ya? Cuando escribimos en una consola, por ejemplo, echo, signo peso, signo de pregunta, nos va a devolver un número. Y ese número va a corresponder al estado de salida del último comando que ejecutamos, ¿ya? Por ejemplo, si signo peso, signo de pregunta es igual a 0, significa que el comando anterior se ejecutó de forma correcta. De lo contrario, retorna un número distinto a 0, el cual tenemos que ver a qué corresponde. Por ejemplo, si ejecutamos un comando X y después hacemos echo signo peso, signo pregunta y nos dice el número 35, chuta, tenemos que ir a ver el comando anterior. ¿A qué corresponde ese número 35? Vamos al manual, vemos la documentación y dice, por ejemplo, exit status 35 significa que sintaxis incorrecta. Perfecto. Entonces tenemos que ir a corregir la sintaxis, ¿ya? Pero este va a ser el operador o la variable más que nada que nos va a permitir acceder a ese estado de salida de nuestro comando anterior, ¿ya? Esto se usa bastante cuando queremos hacer scrapping porque puede ser que el sitio web no responda o puede ser que lo que nosotros estamos buscando dentro del sitio web no exista. Entonces, cuando combinamos algún comando que nos permita extraer esta URL como curl, como wget, como netcat u otro, y lo combinamos con comandos como cat o como grep, podemos, a través de este operador, podemos saber si hay coincidencia o no. Por ejemplo, podemos hacer grep y un correo electrónico. Si ese correo electrónico que existe en el contenido va a devolver 0, de lo contrario devuelve 1. Entonces podemos ir condicionando el script para ir buscando cosas dentro de un sitio web,
¿ya? Si no encontramos nada en este sitio web, vamos a pasar al siguiente sitio web o vamos a ir iterando el siguiente ID, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante que sepamos que esta variable ya recibe el valor del último comando ejecutado. Es decir, yo ejecuto el comando ls, el comando ls se ejecutó de forma correcta, entonces el intérprete de comando, en este caso batch, lo que va a hacer va a setear el valor de esta variable con el valor del último comando ejecutado. Y nosotros vamos a poder acceder a ella a través de un simple echo, ya que diga signo peso, signo de pregunta. ¿Ya? Como aparece en este ejemplo, yo estoy ejecutando un comando que es curl a un host que no existe. De hecho, el host se llama host-que-no-existe. Obviamente ese host no existe, ¿ya? Y de hecho, curl dice, entre paréntesis 6, no puede resolver el host que no existe. Y si yo ejecuto un comando, signo de pregunta, signo peso, signo pregunta, me va a devolver el valor 6, que corresponde al estado de salida del curl ejecutado anteriormente, ¿ya? Si yo ejecuto el mismo comando, pero con un host que sí exista, en este caso puede ser localhost, y después ejecuto echo, signo peso, signo pregunta, me devuelve el valor 0. ¿Por qué me devuelve el valor 0? Porque el curl se ejecutó de forma correcta, ¿ya? Por lo tanto, yo ya puedo condicionar mi script, si el host existe o si el host no existe. Esto nos va a permitir descubrir direcciones IP, descubrir host, si hay un puerto abierto en ese host, si se puede conectar, si no se pudo conectar. Vamos a poder hacer una serie de cosas, ¿ya? Finalmente, lo que estamos haciendo con esto es como entregar las herramientas para después poder construir lo que nosotros queramos. ¿Ya? Simplemente vamos a necesitar un poquito de experiencia, empezar a pulir un poquito los conocimientos quizás de batch, y después simplemente hay que echar a andar la imaginación. ¿Ya? Como les mencionaba recién, existen los estados de salida. ¿Ya? En este ejemplo, anteriormente dice estado de salida 6, que no puede resolver el host. Si nosotros nos vamos al manual de curl, vemos la documentación, efectivamente el 6 corresponde a que no puede resolver el host. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos de alguna forma verificando cómo funcionan estos famosos estados de salida, ¿ya? Entonces, en base a estos estados de salida, yo puedo empezar a trabajar ya con mis if, con los ampersand, con los pipe. Y en mi mente ya estoy imaginándome cómo puedo ir elaborando ciertos scripts con cierta lógica, ¿ya? Hasta ahora no tengo ninguna duda. Continuamos nomás entonces. También existen las famosas tuberías o los famosos pipes, que en este caso vamos a hablar solamente del pipe simple, no del doble pipe, porque el doble pipe ya vimos que significa un O. En este caso, el pipe simple nos va a servir para unir dos comandos, por así decirlo, ¿ya? En Unix, este pipe sirve para unir o enlazar la salida de un comando para que pueda ser utilizada como entrada para otro comando. Es decir, el output del comando A me va a servir como input para mi comando B, ¿ya? De esta forma, voy a poder trabajar con la salida de un archivo. Por ejemplo, se ejecuta el mismo comando anterior que vimos que era curl HTTP, localhost o cualquier host, y después pongo pipe y pongo grep algo. Lo que estoy haciendo yo es la salida del primer comando, que es curl, se la estoy entregando como entrada para el comando grep, ¿ya? O sea, tiene una lógica que todos los comandos, que sea, por ejemplo, cat, archivo, pipe, grep, algo. Es decir, la salida del comando cat, que nos sirve para ver el contenido de un archivo, la vamos a utilizar para entregársela como argumento de entrada al comando 2. ¿Ya? Es esa la lógica de este famoso pipe. Entonces, como aparece en el ejemplo, comando 1, pipe, comando 2, el stdin del comando 2 será el stdout del comando 1. Es decir,
el input del comando 2 va a ser entregado por el output del comando 1. ¿Ya? Entonces podemos ir ya, esto nos sirve como para tener más herramientas para poder seguir evaluando y creando los scripts que nosotros necesitemos. ¿Ya? También existen otro tipo de operadores, que son el mayor que y el menor que, y también el doble menor que y doble mayor que esto no se usa para comparar, no se usa para hacer una comparación entre enteros, por ejemplo, porque ya vimos al principio que para hacer una comparación de entre enteros, si mayor que menor que, se usaban las sentencias "-lt", "-gt" o "-eq", ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con archivos, es posible almacenar el output de un comando en un archivo. Es decir, la salida de mi comando A la voy a almacenar en un archivo. ¿Para qué? Para después poder trabajarla, para almacenarla, para guardar como un log, no importa, pero la voy a almacenar en un archivo. Y para eso se utilizan los operadores mayor que y menor que. Como aparece en el ejemplo, comando 1, mayor que, archivo. Significa que la salida del comando 1 va a ser almacenada en el archivo. ¿Ya? Escribe la salida del comando 1 en el archivo archivo. Si el archivo existe, lo reemplaza. ¿Ya? Y la gran diferencia que existe con el doble mayor que es que lo añade al final del archivo. Si solamente utilizamos un mayor que, el archivo se va a reemplazar. Es decir, voy a eliminar el contenido y voy a volver a escribirlo. Si usamos el doble mayor que, voy a añadir el contenido al final del archivo. ¿Ya? Entonces, voy a poder generar un archivo gigante con la salida de distintos comandos. ¿Ya? Si tengo un for, tengo una iteración y después quiero tener un log gigante con todo lo que se hizo, tengo que usar el doble ampersand, perdón, el doble mayor que, porque eso va a permitir que el contenido que ya existe en el archivo no se elimine, ¿ya? Sino que lo va concatenando, lo va agregando al final del archivo. ¿Ya? Y existe otra sentencia, que es el menor que nos sirve para utilizar el contenido de un archivo como argumento o como entrada para el comando 1. ¿Ya? Cuando ponemos comando 1 menor que archivo. Es decir, si el comando 1 está esperando el contenido de un archivo, ¿ya? Se le puede entregar de esa forma. También tenemos los bucles, ¿ya? Es decir, tenemos los famosos ciclos, ¿ya? Porque dentro de una programación, dentro de cualquier lenguaje de programación, tenemos los bucles, los for, los while, que nos permiten iterar o nos permite ejecutar un comando n veces hasta que cierta condición se cumpla o hasta que cierta condición se deje de cumplir, ¿ya? En batch scripting también podemos utilizar bucles como for o como while. Esto nos permite ejecutar comandos de forma reiterativa hasta que se cumpla nuestra condición. Nuestra condición puede ser, por ejemplo, una hora. Puede ser que yo ejecute un mini script en batch, que yo esté consultando la... Y por la elección hecha por el de arriba. Elige una oración. No es cierto. No sé si alguien preguntó algo o fue un ruido, pero no alcancé a entender. Parece que se subió un micrófono de alguien porque Sí. había como un audio tipo película. Sí. Ya. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros poder condicionar nuestro script hasta que se ejecute cierta condición. Por ejemplo, podemos hacer un script que lea cada cierto tiempo la hora del sistema operativo, con el comando date, la hora o la fecha. Y podemos ejecutar un for o un while hasta que hasta que cierta condición se cumpla. Por ejemplo, no sé, hoy día estamos a 5 de octubre. Entonces yo voy a ejecutar un script reiteradamente hasta que sea 6 de octubre. Entonces ejecuto el comando date, almaceno el contenido del comando date en una variable y lo voy leyendo, ¿ya? Y cuando la fecha cambia a 6, dejo de ejecutar mi script, ¿ya? Es por dar un ejemplo nomás. La verdad es que podemos utilizar podemos utilizar nuestra imaginación como queramos para ejecutar estos scripts. Entonces, con esto, como les mencionaba, vamos agregando más y más herramientas para poder después nosotros poner el script que nosotros queramos, ¿ya?
En este ejemplo que se verá en pantalla, se puede ver que estoy usando la sentencia for, perdón, el bucle for, de una forma bastante sencilla. ¿Ya? Cómo se lee esta sintaxis, cómo se lee este for, es que hay un siglo que dice 1, 2, 3, 4, y ese siglo, por así decirlo, se va a asignar a la variable x. Ya es decir, en el primer ciclo, la variable x va a tener el valor 1. En el segundo ciclo, la variable x va a tener el valor 2. Y así reiteradamente hasta llegar al valor 4. Entonces después le digo al script que ejecute un echo con el valor de la variable x. Y por eso que después el resultado es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y ese 1, 2, 3, 4 puede ser un comando que nosotros queramos ejecutar. Puede ser una fecha, puede ser una hora. Finalmente, cualquier cosa que nos permita a nosotros poder iterar. ¿Ya? También tenemos, bueno, comandos y programas. Siempre hay un tema ahí de cómo diferenciar qué es un comando, qué es un programa. ¿Ya? Porque un comando básicamente es un programa. Y un programa, cuando lo ejecutamos por la línea de comando, es como si fuera un comando, por así decirlo. ¿Ya? Pero para no caer en esa sutileza, ¿ya? Un programa, un comando, veámoslo como si fuera lo mismo. ¿Ya? Existen varios comandos que usamos a diario, que vienen con el sistema operativo, y también existen programas externos que debemos instalar también de manera opcional. ¿Ya? Podemos decir que, no sé, por ejemplo, el ls o el dir o el cat pueden ser comandos, porque vienen con el sistema operativo. Quizás curl podría ser un programa, porque se instala de forma independiente. Si bien viene por defecto mucho sistema operativo, no es parte del estándar, por así decirlo. ¿Ya? No sé, por ejemplo, Chrome, Firefox, son programas que se pueden ejecutar con un comando, pero finalmente son programas externos. ¿Ya? Entonces, generalmente, o la mayoría de las veces, utilizamos comandos como ls, dir, awk, cat, sudo, y así una serie de otros programas o comandos que ejecutamos nosotros. ¿Ya? Podemos utilizar grep, podemos utilizar awk, ¿ya? Y también existen programas externos como curl o curl, como ethercap, wireshark, y así tenemos una serie de otros programas que finalmente, como mencionaban en el ejemplo anterior, o en la pregunta que hicieron anteriormente, se puede instalar con apt. Apt install cualquier programa. Listo. Y ese programa no solo podemos trabajar de comandos, y podemos ejecutar nuestro script para poder darle cierta lógica y finalmente terminar cumpliendo nuestro propósito. ¿Ya? Los comandos que utilizaremos ahora, que son generalmente los que se utilizan habitualmente para hacer este tipo de ejercicio, son cat, awk, grep y cat. ¿Ya? El primer comando nos permite realizar cortes a un string. ¿Ya? Nos permite como realizar como de tijera, por así decirlo. Y permite ejecutar esos cortes en base a un patrón que yo le diga. Por ejemplo, tenemos un string gigante que es una frase. Yo le puedo decir a este sistema, o sea, con este comando, con cat, le puedo decir, córtame el string en base a los espacios que existan. Entonces, me va a separar por palabras, porque si es una frase que tiene espacios, me va a separar por palabras. Entonces, yo le puedo decir al cat que me muestre la información, no sé, pues, el resultado número 5. Perfecto, entonces va a recortar el string, va a separar por espacios y me va a mostrar el elemento número 5. ¿Ya? Yo le puedo decir que me muestre el elemento número 1, 2 y 3, le puedo decir que me muestre el elemento 3, 4 y 5, y de esa forma poder trabajar con los strings. Después vamos a ver un ejemplo más claro. AWK nos permite procesar texto, nos permite procesar string también, y nos permite hacer demasiadas cosas. ¿Ya? Es muy distinto a CAT, es decir, con AWK podemos hacer, es como un sublenguaje, por así decirlo, es como así, como un subscript. ¿Ya? Pero hoy día lo vamos a utilizar para algo súper simple.
que es simplemente para parsear y para separar string. ¿Ya? Porque con AWK podemos preprocesar texto, podemos procesar texto de forma compleja, asignarlo a variables, etcétera, etcétera. ¿Ya? El comando cat, como gato por así decirlo, concatena uno o más archivos. ¿Ya? Cat viene del comando concat, que es concatenar. ¿Ya? Que muchos lo utilizan para leer un archivo, que uno ejecuta cat, el archivo, y muestra el contenido. La verdad es que cat sirve para concatenar. ¿Ya? Es decir, tú ejecutas el comando cat, archivo 1, archivo 2, archivo 3, y te escupe en la terminal el contenido de todos los archivos juntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedes usar cat, archivo 1, archivo 2, archivo 3, símbolo mayor que, archivo. Entonces va a concatenar los 5 archivos que nosotros le dijimos y lo va a almacenar en un solo archivo. ¿Ya? De esta forma nos permite a nosotros poder unir archivos. ¿Ya? Y más que separar, unir archivos. Hay otro comando que se llama split, que también nos permite separar archivos por bit, por cantidad de líneas. ¿Ya? Y el comando grep, que nos va a permitir a nosotros realizar filtros y búsquedas dentro de un archivo. ¿Ya? O dentro de un string. Yo creo que lo que más hemos utilizado nosotros, o lo que más hemos visto cuando cuando vamos a ejecutar un script, es el cat con el grep. Es típico, cat archivo, pipe grep. ¿Ya? Que también podría ser mucho más sencillo de ejecutar el grep archivo, simplemente ahorrándonos el cat. ¿Ya? De ahí vamos a ver ejemplos sobre eso. Como pueden ver ahora, el primer ejemplo dice echo, mi string separado por espacios. Y le digo al comando cat que me imprima el valor número 2 y que me lo separe por espacio. ¿Ya? Es decir, de mi espacio string, espacio separado, espacio por espacio, espacios, lo separe por espacio y me devuelva el valor número 2. Es decir, la palabra strings. ¿Y qué hace batch? Me devuelve la palabra strings. ¿Ya? Después le digo lo mismo con AWK. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, pero cambia la sintaxis porque es otro comando. ¿Ya? Y me devuelve lo mismo. Entonces esto nos va a permitir tener dos herramientas distintas para llegar al mismo fin. Entonces puede ser que uno nos acomode, puede ser que nos acomode otro después. Quizás cuando vayamos agarrando experiencia con AWK, vamos a querer usar AWK siempre por sobre CAT. ¿Ya? Es cosa de gustos, la verdad. Es cosa de si cumplen nuestro objetivo, pucha, hagámoslo así. ¿Ya? ¿Para qué complicarse la vida? Y ahora el uso y abuso de curl. ¿Por qué uso y abuso? Porque curl sirve para hacer cierto tipo de acciones, para establecer una conexión y establecer petición HTTP. Y lo que vamos a hacer nosotros de alguna forma, abusar de esta herramienta para poder ejecutar otro tipo de actividades, por ejemplo el scrapping. ¿Ya? Curl es un programa o comando que permite realizar peticiones a HTTP y también permite ejecutar otro tipo de petición, ¿ya? FTP, por ejemplo. Es una herramienta muy potente que permite realizar trabajos con sesiones, con cookies, uso de proxy, permite parametrizar los tiempos de espera, permite jugar con los tiempos de respuesta, permite manipular una petición de forma completa, nos va a permitir manipular las cabeceras, las variables. ¿Ya? La verdad es que con esto nosotros podemos armar una petición HTTP como nosotros queramos. Podemos guardar una cookie, podemos enviar otra petición utilizando esa misma cookie, podemos guardar el resultado de este curl en una variable, después el resultado usarlo para ejecutar otro curl adicional, ¿ya? Y de esta forma, y con los comandos que yo les di anteriormente, con el doble ampersand, con el ampersand, con los famosos if, con los bucles, vamos a poder finalmente hacer un script que tenga cierta lógica y que pueda extraer información de forma masiva de un sitio web, ¿ya? Que no esté debidamente protegido. Algunos prefieren usar Python para hacer una llamada HTTP y obtener un dato. Yo prefiero usar curl pipe grep, que es mucho más sencillo, mucho más limpio, ¿ya? Mucho menos código también, ¿ya? Y se van a dar cuenta que muchas cosas que quizás hacemos en 20 líneas con un script en Python, lo podemos hacer en una línea con Bash, ¿ya? Y que es mucho más transversal porque podés ejecutar algún comando en una máquina, por ejemplo, que está intervenida,
o una máquina antigua, que tiene una versión de Python antigua, no le puedes instalar librería, etcétera, va a ver que curl va a funcionar perfecto. ¿Ya? Se puede utilizar para realizar ataques de fuerza bruta, se puede utilizar para hacer inyección SQL, se puede utilizar para hacer búsqueda de XSS, se puede usar para lo que nosotros queramos, la verdad. Pero nosotros lo vamos a utilizar para hacer cierto tipo de scrapping, ¿ya? Es decir, para automatizar la búsqueda y la extracción de información de alguna página web, ¿ya? Bueno, ¿qué es el scrapping? Si ustedes están conectados a esta charla, me imagino que están familiarizados o algo saben o han escuchado lo que es el scrapping. Y por eso quizás les llama la atención. Bueno, el scrapping no es más que una técnica utilizada para extraer información de manera automatizada desde sitios web. ¿Ya? Básicamente, eso es el scrapping. ¿Ya? Es decir, tengo un sitio web que expone información. Puede ser, no sé, puede ser incluso los sitios web de transparencia del gobierno, por ejemplo. Puede ser algún sitio web incluso el valor de la UEF, que se publica bajo el Banco Central, y eso se actualiza cada cierto tiempo, puede ser el valor dólar, la verdad puede ser cualquier indicador, cualquier información que nosotros queramos extraer. Entonces, este arte del scrapping nos va a permitir a nosotros extraer ese dato en particular. Tenemos una página web gigante, tenemos varios elementos dentro del sitio web, tenemos una sintaxis HTML, un JavaScript, etcétera, y mediante el scrapping, mediante los grep, el cat, el AWK y todo ese tipo de cosas que les mostré, vamos a poder extraer ese elemento en particular. ¿Ya? Y ya, vamos a ver. La idea es que ahora podamos ejecutar algunas cosas prácticas, ¿ya? Por eso es importante que si tienen alguna duda o si tienen tienen alguna duda o tienen alguna cosa que acotar o quieren hacer alguna prueba, pregunten ahora antes de seguir como avanzando, por así decirlo. ¿Nadie con dudas? Rodrigo, ¿no hay nadie en el chat preguntando? No, estaba revisando eso, Fernando, y en general, bueno, Ariel comentaba hace un rato atrás, todo se entiende, así que asumo que van todos en la misma línea. Aparte que ha estado súper claro ahí el paso que ha estado dando con ejercicio y comandos directos. Entonces, nuevamente Ariel dice, no se preocupe, todo se entiende. Eduardo Díaz, todo claro. Así que súper bien. Marco dice, se entiende. Pregunten ahora o callen para siempre, dice. Dice, totalmente de acuerdo. Ya. Sí, porque ahora esta presentación, bueno, la presentación, la PPT por así decirlo, ya finalizó y lo que vamos a ver ahora es ya práctico. O sea, me voy a poner con las manos en el teclado para empezar a meter comandos. ¿Ya? Entonces, esta presentación se las puedo compartir, pero lo que vamos a ver ahora no hay un manual por así decirlo. Así que es importante que puedan tomar atención y hacer las preguntas correspondientes. ¿Ya? Sí, mira, acá dicen, estamos observando, el CUR entonces es la petición HTTP, pero en otro formato, pregunta Francisco Iturriaga. Ya. Curl es imagínate que tú estás usando un navegador. En este caso puede ser Firefox, Safari, Chrome, lo que sea. Y cuando tú ingresas a Google, lo que hace el navegador es ejecutar ciertas peticiones HTTP, donde se conecta al sitio web, descarga el HTML, va a buscar los JavaScript correspondientes. Lo que hace curl es emula eso por línea de comando. ¿Ya? Y nos permite manipular esa información. Súper. De ahí, manos a la obra. Pregunta Danilo Ibarra, ¿CUR es cliente URL? ¿Es un qué? Cliente URL, pregunta Sí, Danilo Ibarra. sí. Básicamente es eso. Sí. O sea, no sé Excelente. la verdad no sé si significa eso la sintaxis, pero algo es un cliente porque te estás conectando tú a un host remoto. Puede ser cualquier URL, puede ser FTP, puede ser un HTTP, un HTTPS y soporta varios otros protocolos más. Súper. Ahí dice, let's go, Eduardo Díaz y Tomás Moreno, en lugar de renderizar el contenido HTML, muestra el código mismo que aloja la página que se visita. Sí, exacto. Eso es como una respuesta a la pregunta que hicieron anteriormente. Súper. Ya, pues Fernando, todo tuyo. Dele nomás. Vamos, manos a la hora entonces.
Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya. Por ejemplo, estamos viendo aquí un vamos a ver un navegador en modo incógnito, por así decirlo. Lo que hice fue meterme a Google, ¿ya? Yo voy a abrir, bueno, clic derecho, inspeccionar el evento. ¿Me podrían confirmar que se ve la parte de abajo? Donde aparece como la herramienta de desarrollador, se ve, ¿cierto? Sí se ve. Vale, gracias. Ya. Yo lo que voy a hacer, voy a actualizar, no, voy a buscar algo. Voy a actualizar Google. Como pueden ver abajo, se ven todas las peticiones que el navegador realizó hacia el host, ¿ya? Realizó la conexión a esta URL, después a esta URL, que al final es como el navegador interpreta los datos y va buscando la información, ¿ya? Cada una de estas peticiones que hace el navegador, yo las puedo emular en curl. Es así de fácil, ¿ya? Si me voy al response, por ejemplo, a ver uno que sí se ve, el navegador lo renderiza el HTML y se ve todo bonito, pero si yo voy a dar respuesta, más en bruto, por así decirlo, esto es lo que veo, lo que se ve acá abajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar cualquier petición de esta, por ejemplo, esta que está acá, clic derecho, copiar como curl. Me da dos opciones, batch o CMD. En este caso, batch porque estoy usando una consola Linux, pero podemos usarlo en CMD si tenemos curl instalado en nuestro Windows, ¿ya? Entonces, le pongo copiar como batch, y cuando ustedes lo van a pegar aquí creo que voy a compartir toda la pantalla mejor porque si no tengo que estar sacando y poniendo. Compartir el screen completo. Por ejemplo, si abro el famoso Notepad y voy a apretar Control V, este es el comando que me generó, en este caso, el Firefox. No, perdón, el Chrome. Que es un comando curl. Entonces esto yo lo copio y lo pego en mi consola Linux, lo ejecuto y voy a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Esa es como la lógica. Y también yo le puedo decir al navegador que me copie todas las peticiones. Entonces ahí tengo todas las peticiones que tengo acá. Entonces de esta forma yo puedo simular un login. Por ejemplo, me meto a la página de un e-commerce, me meto a la página de un banco, empiezo a navegar en el sitio, me logueo, ejecuto una acción y lo va almacenando todo en este historial del browser, por así decirlo, de la herramienta de desarrollador. Y después que termino de hacer mi acción, le pongo a ejecutar o copiar todo como curl y eso va a ser como mi guía, por así decirlo, de cuáles son los pasos que tengo que ir siguiendo. ¿Ya? Eso para que sepan que existen hoy en día herramientas como un navegador web que usamos todos los días, que nos permite a nosotros poder ejecutar o nos permite a nosotros copiar algo y trabajarlo como curl, así de fácil, sin que nosotros queramos o sepamos o seamos expertos en curl, no podemos ejecutar nuestra sentencia completa. El navegador lo hace por nosotros, es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a la página del Banco Central. Como les mencionaba recién, vamos a intentar sacar quizás el valor UF o el valor dólar o lo que sea. En este caso, lo que tengo que hacer, primero identificar dónde está lo que yo quiero obtener. ¿Ya? Y en este caso yo quiero obtener el valor dólar, ¿ya? El valor dólar está acá. Entonces tengo que ver internamente en el código HTML si es que está ese número o no. Porque puede ser que sea dinámico. Puede ser que no esté en el HTML, sino que hay un JavaScript por debajo que va a obtener dinámicamente el valor dólar. Entonces, primero que vamos a hacer, control U. ¿Para qué control U? Para ver el código fuente. ¿Ya? Y vamos a buscar este valor, 805.89. Ya, ahí está. ¿Ya?
Entonces, si yo ejecuto un curl a esta URL, yo debería poder ver este valor. ¿Ya? Debería poder verlo. Entonces vamos a la consola. Tenemos un curl a la URL del Banco Central. Sin saber, yo no sé si tiene protección anti-bot, quizás tiene protección anti-curl, quizás no nos va a dejar, ¿ya? Pero vamos a intentar con distintos sitios, distintas formas, hasta que podamos hacerlo. Ya, aquí me muestra el HTML sin renderizarlo, ya, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces ahora yo voy a hacer un grep para saber si me muestra este valor o no. Yo le voy a hacer un grep 805,89. Le pongo pipe, grep. Ya, ahí está el valor. Ya, es decir, ya de alguna forma ya tengo el valor, por así decirlo. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a jugar con curl para que, y con los grep y con los cut para que pueda limpiar el valor. ¿Ya? De acuerdo a lo que veo acá, el valor aparece más de una vez. Ya, aquí aparece una vez, bueno, según el Chrome, aparece 3 veces. Aparece ahí también y aparece ahí. Entonces, yo tengo que buscar un patrón o algo que me permita identificar de dónde yo quiero sacar el valor. Por ejemplo, revisando estos tres, yo voy a hacer un grep, en vez de hacer un grep al número, porque el número puede cambiar, voy a hacer un grep a la palabra dólar con mayúscula. Pero a todo esto, ¿ya? Porque si yo hago una búsqueda de todo esto, hay una sola coincidencia. Entonces, yo me aseguro que cuando yo haga el grep, no voy a tener 3 coincidencias, como aparecen acá. Voy a tener una sola. Hay un parámetro que es del curl, que es el guión S, para que nos muestre este tema que es como cuánto se demora en hacer la petición y todo. Ya, ahora tengo de forma limpia el valor dólar. Ya no me aparece 3 veces, me aparece una sola vez. ¿Cierto? Yo necesito este valor. Entonces empezamos a jugar con el parseo. ¿Ya? Yo voy a usar el comando cut, le voy a decir a cut que me entregue el valor número 3, o la coincidencia número 3, separado por doble comilla. ¿Por qué doble comilla? Porque este es mi parámetro. Entonces, si yo le digo a cut que me separe en 3, o sea, que me separe el string por las comillas dobles, me va a separar por un lado esto, por otro lado esto, y por otro lado esto. Por lo tanto, yo debería decirle guión F2, porque a mí me interesa lo que está al medio, el número 2. Y ahí tengo el valor dólar. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo me conecté a través de curl a la página del Banco Central, hice un grep a un patrón que yo sé que me va a devolver un valor único, y finalmente hago el parseo correspondiente para que me entregue el valor que yo quiero. ¿Ya? Entonces, yo podría ejecutar esto a través de un if. ¿Ya? Yo podría hacer, por ejemplo, si el valor dólar supera los 810 pesos, que ejecute cierta acción. Si baja de los 800, que ejecute cierta acción. Y eso podemos ir jugando con los if. ¿Ya? Es decir, la información que está acá la almacenamos en una variable quizá, en un archivo, y después vamos leyendo el archivo y le ejecutamos ese if. Entonces, cada una hora o cada un día vamos a buscar el valor dólar. ¿Ya? Esto es scrapping. ¿Ya? Esto es una técnica de scrapping simple, no estamos utilizando ningún mecanismo para saltarnos alguna protección, no hay bloqueo, no hay captcha de por medio, no hay hackeo de por medio, no hay nada. Simplemente es una técnica de scrapping. ¿Ya? Y así también podemos sacar cualquier valor, o sea, podemos construir nuestros propios indicadores, por así decirlo, en base a esto. ¿Ya? Lo único que tenemos que identificar es qué opción o qué patrón o qué string o cuál es el filtro que tenemos que hacer. ¿Ya? Porque si yo hago un filtro muy grande, yo hubiese puesto, por ejemplo, solamente la palabra dólar, lo más probable es que la palabra dólar aparezca varias veces. De hecho, aparece 11 veces. Entonces, si yo hago grep dólar, va a salir mucha información.
¿Se dan cuenta? Por eso que hay que hacerlo más acotado. Y yo encontré nada mejor que hacerlo incluyendo la opción, porque había solamente una coincidencia haciendo la opción. ¿Se dan cuenta? Una sola coincidencia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer scrapping de varias cosas. Podemos hacer scrapping, no sé, si hay un portal que tiene, no sé, el número de teléfono de alguien, por ejemplo, podemos hacer scrapping de esa línea de teléfono, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿tienen alguna duda por mientras me imagino a qué otro sitio podríamos hacer el scrapping? Sí, ¿O mira, pudieron? Leandro Donaire consulta si los rutificadores funcionarán como scrapping o no. Ya. Yo conozco un par de notificadores que no son como online, que no funcionan como scrapping, pero conozco otros que sí funcionan como scrapping, pero son scripts que tú ejecutas, que te los descargas y los ejecutas. Ahora, en los conocidos, el nombre Trutifirma, Trutificador.cl, etcétera, eso ya está en la base de datos. No es que tú ingreses algo y lo vayas a buscar directamente al sitio web, sino que las personas que están detrás ya parsearon la información y ya lo almacenaron localmente. Quizás lo hicieron a través de scrapping, no lo sé, pero no es en tiempo real. ¿Ya? Es decir, no es que tú ingresas algo y el sistema por debajo va automáticamente a hacer scrapping, ¿ya? Sino que la fuente de información la desconozco, puede ser, como todos dicen, la base de datos del Cervelo, puede ser lo que sea, pero no es directamente scrapping, ¿ya? Oye, Fernando, te hago una consulta. Cuando uno quiere sacar información de diferentes sitios y compararla y después entregarla, eso desde el punto de vista no de lo legal, pero puede pasar a llevar alguna norma, no sé, ponte lo que mencionaba yo al principio. Tengo una página como Solo Todo o lo que sea y empiezo a hacer un barrido por todas las páginas de diferentes temas y después hago las comparaciones entre cada una de esas páginas con respecto a stock, a producto, a características. Eso responde a un concepto de scrapping también, ¿no? Sí, de hecho eso es directamente scrapping. Ahora, nosotros igual en Chile estamos un poquito abiertos en tema legal, ¿ya? Cada sitio tiene sus términos y condiciones. Yo puedo publicar hoy día un sitio web y puedo poner en mi política de condiciones que está prohibido hacer scrapping. Pero la verdad, no hay nadie que te lo prohíba, ¿ya? Hay gente o empresas que ponen técnica anti-scrapping y ahí uno tiene que empezar a jugar para saltarse esa técnica. Entonces quizás ahí podría uno decir, oye, esto es, no sé si ilegal, pero si ya estás haciendo algo para saltarte una protección, como que se podría poner más feo el tema, Mm. ¿ya? Sí, es un Mira, tema. Y fíjate que pasa un poco también en las casas comerciales, bueno, pero quizá ya no es scrapping, pero cuando tú te vas hoy día con todo este marketplace en el cual participan todas las casas comerciales, tú te empiezas a dar cuenta que productos que son exactamente iguales dentro de la misma página de la casa comercial tienen diferentes precios. Y claro, eso es porque cada vendedor publica a el producto con un cierto valor y que internamente debieran todos obviamente estar alineados al mismo precio. Yo como casa comercial podría hacer entonces, no funciona así, pero podría hacer un cierto scrapping y empezar a decir, me doy cuenta que los tres proveedores que yo tengo, los cuatro, a tal artículo que yo busque en su página tiene un valor diferente al que yo estoy publicando. sí, sí. Eso, por ejemplo, o sea, de ilegal no tiene mucho, la verdad, pero sí puede ser como que atenta contra las políticas de la empresa. La verdad es que hay hartos casos en Chile, no directamente quizás con precios de las marcas. Bueno, me imagino que está diciendo esto también por el famoso Cyber Monday, que hay varios sitios que monitorean los precios que suben y bajan y que finalmente inflan los precios y todo el tema. Ah, Pero claro. hay un tema mucho más importante, por ejemplo, el Poder Judicial permitía consultar las causas de cualquier persona, ¿ya? Y todos los estudios de abogados hacían scrapping, ¿ya? Y era legítimo, por así decirlo. El problema es que empezaron a saturar los servicios y el sistema se empezaba a caer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Poder Judicial? Tuvo que disponibilizar una API independiente para que haga las consultas ahí. Y puso un CAPTCHA. Cuando puso el CAPTCHA, empezaron a fallar todos los sistemas de scrapping, ¿ya? Pero se hizo cargo del problema y les habilitó una API independiente para que puedan hacer las consultas. Entonces, claro,
de alguna forma no está negando el scrapping. Lo que está haciendo, no haga scrapping por acá porque esto es para el público general. Sí, Entonces claro. no me vote el sistema. Utiliza este otro, que al final este otro canal que tiene un monitoreo distinto, te vamos a pasar a ti una contraseña para que puedas consultar legítimamente, ¿ya? Perfectamente puede haber dicho, no, nadie más consulta, ¿ya? Pero al colocar ese código CAPTCHA quería decir que había un robot haciendo consulta, ¿no? Claro, exacto. Mm, Sí. De hecho, ahora, interesante. por ejemplo, podemos hacer una búsqueda aquí, por ejemplo. Podemos, como estamos en la página de PC Factory y queremos buscar, por ejemplo, no sé, Notebook. Y queremos hacer un scrapping que nos muestre este precio, los precios de todo esto. Esto se puede hacer, o sea, y se puede hacer de forma súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es empezar a identificar dónde está cada componente. Por ejemplo, vamos a buscar este precio. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, cuando yo hago la búsqueda de este precio en particular, 6.990, no aparece acá. ¿Por qué no aparece? Porque probablemente este precio se alimente de otro componente. ¿Ya? Y eso lo podemos averiguar en el momento de inspeccionar el elemento, en la pestaña de red o de network. ¿Agregaste ¿Ya? el peso antes o no? ¿Cómo? ¿En la búsqueda pusiste con el peso incluido o sin el peso? Sorry. Lo, Después no te- lo probé con los dos y no. Así, con punto, sin punto y no sale. Entonces voy a ver de dónde saca el precio. Ya, porque esto es como entendiendo la lógica del sistema. Antes de empezar a hacer cualquier tipo de scrapping, entender cómo funciona el sistema. ¿Ya? Entonces, con la búsqueda y tenemos que identificar de dónde va a buscar este precio en particular. Yo lo empiezo a buscar aquí. Empiezo a buscar los ítems, buscar los elementos, hasta que damos con el valor y es a esa petición a la cual tenemos que hacer el scrapping correspondiente. Por ejemplo, acá, Ahí está, mira, 6, 6, no, no aparece el... Y si buscas por el ID, bueno, estos detalles después vamos viendo que cuando tenemos estos como leyendas, al momento de ver el código fuente, nos da ciertas directrices que el contenido se va a buscar como de forma dinámica. ¿Ya? Pero es cosa de ir revisando todos ¿cómo se llaman? Las peticiones, hasta que encontramos dónde está la petición donde me va a buscar los productos, donde salen el precio. En este caso a mí me interesa Lenovo IdeaPad. Si yo busco esta palabra aquí, probablemente tampoco esté. ¿Ya? No sé, ¿hay alguna API, algún JSON, algo que va a buscar la información? Y eso pasa en general en casi todos los marketplaces. mm. Fernando, fíjate que por ahí Cristian Medina dice, ¿se puede utilizar para redes sociales? También se puede utilizar para redes sociales. Se puede utilizar para lo que uno busque dentro de una web. Se puede utilizar para Twitter, para Instagram, lo que sea. Y se pone más complejo cuando tú necesitas login. Es decir, cuando ya para acceder a un perfil, por ejemplo, de Instagram, necesitas estar logueado. Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que hacer el login a través de Google, guardar la cookie correspondiente, guardar el token en la sesión y después mandar la siguiente petición para hacer el grep con esa cookie adicional. ¿Ya? Pero eso es como un poquito más avanzado. ¿Ya? Sí, fíjate que me tomaba un poco el comentario que hacía Cristian Medina, eh, porque hoy día, si me voy a ir un poquito mientras tú sigas ahí dando un par de vueltas. Si yo agarro los people meter a nivel de televisión,
son dispositivos, ¿cierto?, que están anticuados y todo el tema, pero que así todo sigue funcionando. Y hoy día la red social efectivamente te entrega una información sumamente importante. Entonces yo podría hacer un scrapping de redes sociales asociadas a no sé, a programas de televisión o lo que fuera, y empezar a buscar expresiones o temas determinados y pudiera ir viendo cómo se va comportando online, eh, ¿cómo se llama? Un programa o un tema en especial. Sí, sí. De hecho, puede hacer scrapping a las mismas, no sé, puede hacer scrapping incluso si quieres cuando tú vas a comprar un pasaje en bus, un pasaje en avión y aparece ahí o una entrada al cine que hoy día se compran con reserva de asientos, por así decirlo. Puede hacer scrapping a eso también, para saber qué asientos están disponibles. Puede hacer scrapping o utilizar curl, no directamente para hacer scrapping, pero sí para reservar todos los asientos, por ejemplo, de una sala. ¿Ya? Porque todos sabemos que cuando tú vas a comprar algo, por ejemplo, un pasaje en bus, en avión, una sala de cine, da lo mismo. Antes de hacer el pago, como que te reservan ese asiento por tantos minutos. Entonces tú podrías perfectamente hacer un script que te reserve todos los asientos. Pasan 5 minutos, vuelve a ejecutar el script. Entonces cuando una persona quiera comprar, va a ver todos los asientos ocupados. ¿Ya? Y Súper. eso también es una especie de scrapping, lo que obviamente no estás scrapeando, no estás extrayendo información. Lo estás usando para allá o para otro fin, que es un poquito más activo, por así decirlo. Sí, correcto. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir aquí con el ejemplo. Mira, acá ¿No hay más pregunta. dudas? Sí, no, Francisco Gutiérrez pregunta si la filtración de datos que salió ayer en Facebook, si los datos fueron recopilados por alguna técnica de scrapping. No lo sé. La verdad no he analizado los datos, así que no sé cómo fueron extraídos. Puede haber sido a través de scrapping, puede haber sido a través de alguna vulnerabilidad, puede haber sido interno, pero la verdad no he visto ese tema aún. Por ejemplo, este sitio, que es el notificador, nosotros perfectamente podríamos hacer un script que haga scrapping de esto. Entonces hacemos un scrapping al sitio de scrapping, por así decirlo. ¿Ya? Y esto es netamente utilizando curl, o sea, viendo las peticiones. Por ejemplo, y vamos viendo las peticiones que ejecuta. En algún lado tiene que estar el post con el root que ingresé yo. Se fijan, ahí aparece el método. Entonces lo que estoy buscando yo, un post con la información que ingresé yo. Lo importante es poder identificar cuáles son las peticiones, cuáles son las consultas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, esta a nosotros nos interesa porque están fuera del dominio. ¿Ya? No corresponde al nombre que lo firma directamente. Entonces hay que ir buscando las que corresponden y filtrando. Y sobre esa petición es la que nosotros tenemos que hacer el scrapping. ¿Ya? En ejemplos anteriores, no sé si alguno de ustedes habrá visto yo di una charla muy similar anteriormente, donde yo hacía scrapping de yapo.cl, y el scrapping lo que hacía, por ejemplo, tomaba este que está acá, hice clic en la publicidad. Ahí. Y obtenía esta información que está acá, el nombre de la persona, la ubicación y el número de teléfono. ¿Ya? Y esa información después era almacenada en una base de datos o en un archivo. Entonces, el ejercicio de buscar dónde dice Carlos, que es el vendedor, es aquí, username, región y el teléfono, para aparecer como una imagen el teléfono, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros copiamos esta URL
Vayamos a curl. Creo que esto tiene una técnica. Cuando no le pasa el user agent, te dice como timeout, en algún tipo de protección. Pero tú, entre comillas, lo engañas y le dice que tú estás usando Firefox, te muestra la información. ¿Ya? De alguna forma te estás saltando como algún tipo de protección que tenían. ¿Ya? Y aquí yo sé que el username aparece aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, grep username. Ahí tenemos el usuario Carlos. Ahí más limpio. Entonces le voy a decir también la región. Vamos a utilizar la sentencia E para ponerle varios grep, para no hacer grep. Ahí tenemos la región y el username. ¿Ya? Y vamos a guión B, que es como la negación, para que no me muestre estos datos que no me interesan. ¿Ya? Entonces, lo que diga data guión algo, que no me lo muestre. Y ahí tengo los dos campos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría crear, no sé, podría guardar esta URL. Atrás. Me voy a esta URL que está acá. Y así puedo ir almacenando las URLs que yo quiera. Este dinosaurio. Y le hago un cat a las URL. Y me aparecen las tres que yo agregué. Entonces después yo puedo hacer un for para recorrer todas esas URLs. ¿Ya? Y vamos a basarnos en el mismo script que está acá. Es decir, for URL in cat URLs. Y la URL, lo que está haciendo es, va a leer el archivo y en cada iteración va a setear una URL a la variable URL. ¿Ya? Ejecutando este comando, la plataforma, o sea, el sistema, debería ir a buscar cada URL y devolverme el nombre de la persona y la región de cada URL que está en el archivo. ¿Ya? Aquí me faltó poner un... Entonces ahí tengo los tres, por ejemplo. Hay un Carlos que es de la región metropolitana, un Damián Carrasco que es de la región metropolitana y un Javier que es de la AMPAC. ¿Ya? Entonces, de esta forma súper fácil, porque yo fui copiando y pegando las URLs. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un script que automatizara todo esto? Es decir, que me extraiga todas las URLs y no pasárselas yo a mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ver dónde está la URL. Por ejemplo, esta URL está aquí. Entonces, por ejemplo, ya yo voy a buscar este elemento dentro de -s. Le voy a pasar la URL y me debe devolver la HTML completo. Entonces ahora yo le voy a pasar este elemento para que me haga el grep. Ya. Pero la URL aparece dos líneas después, porque aquí tengo una línea y otra línea. Entonces hay un comando, o sea, hay un parámetro que yo le puedo pasar al grep que me muestre las líneas que están después, es decir, after. Y le digo A2. ¿Ya? Entonces ahí tengo las URL. Voy a hacer un grep href y tengo de forma limpia, entre comillas, todas las URLs correspondientes. Entonces ya voy a hacer un cut
con lo mismo que hicimos anteriormente, con la comilla simple, y le voy a decir que me imprima el valor número 2. Entonces, cut, menos F2, menos D, con la comilla. Falta. Y ahí tengo las URLs completas. Entonces tengo que... Este es mi comando. Este es mi comando que me va a permitir que me devuelva la URL completa. Tengo que ir a mi otro comando que leía los archivos de las URLs y lo voy a reemplazar. Le voy a decir que la lista de URLs no la saque el archivo, sino que las tome del mismo comando que acabo de ejecutar. Entonces empieza a tirar la información de todas las URLs. Nombre de la persona, región, nombre, región, nombre, región. Entonces, yo podría retroceder y me podría ir a Valparaíso, por ejemplo. Entonces, en vez de decirle región metropolitana, le pongo Valparaíso. Y empieza a escribir Valparaíso. Entonces después puedo hacer otro script que vaya región por región y saque todos los archivos y vaya página por página, que llegue hasta la página número 20. Y de esta forma puedo obtener esa información de toda la gente, es decir, puede saber qué está vendiendo cada persona, en qué región corresponde, y también, de forma más avanzada, puede extraer también el número de teléfono, porque el número de teléfono también está público, pero está como imagen, pero hay formas de extraerlo, ¿ya? Pero esta es como la magia del scrapping, al final es como netamente imaginación, identificar primero cómo funciona un sitio, cuáles son las peticiones que tenemos que empezar a scrapear, cuáles son como los patrones que tenemos que empezar a filtrar utilizando grep, AWK, etcétera, para que después podamos darle más lógica a nuestro script y lo combinemos con otro. Por ejemplo, lo que hicimos aquí fue combinar este script con dos. O sea, primero ejecutamos uno que nos va a extraer las listas de URL y después por cada una de esas URL voy a buscar el nombre de la persona que está publicando y su región. Y eso lo voy a imprimir. Y esto se puede hacer de forma automatizada, lo puedo programar cada una hora, lo puedo publicar cada un día y eso empezar a almacenarlo en base de datos, por ejemplo. Se puede hacer esto mismo quizás en Mercado Libre, se puede hacer lo mismo en Chile Auto, se puede hacer lo mismo quizás en cuántas plataformas. Y de esta forma empezar a armar bases de datos gigantes, ¿ya? Básicamente así funciona el scrapping y así funcionan también las técnicas para saltarse el scrapping. Muchas veces simplemente cambiándole el user agent, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene técnicas anti-bot. No tiene si en este caso ya pues, hubiese tenido un captcha, quizás yo no hubiese podido hacer esto. Hay muchas veces que simplemente el captcha hace que todo sea mucho más fácil, ¿ya? No sé si lo pudieron replicar. ¿Alguien pudo haber hacer algún ejemplo? O si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Parece que no. Bueno, esa era la finalidad del workshop. La finalidad era demostrarle el potencial que tiene Batch, demostrarle el potencial que tiene Curl también, explicarle lo que es el scrapping y también dar las nociones básicas para que sepan que hacer scrapping es súper fácil, súper sencillo y es entretenido también, ¿ya? Y que a medida que vayamos practicando y a medida que vayamos soltando los dedos va a ser mucho más sencillo. Y el scrapping lo pueden hacer con la técnica que ustedes quieran. Si lo quieren hacer en Java, háganlo en Java. Si lo quieren hacer en Python, si lo quieren hacer en Bash, no importa, ¿ya? Utilicen la herramienta que ustedes conocen para hacer el scrapping. Momento de preguntas, momento de respuestas. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Mira, por el momento lo que estoy revisando, Fernando, son puras alabanzas, lo cual es muy positivo. Dice, todo claro por acá, lo que digo es que es muy interesante, es entretenido y se abre la imaginación. Esa abrir la imaginación puede tener Sí, po. dos caras, así que bastante bueno. Dice acá, y Ariel Romero, se puede utilizar para todas las plataformas,
claro, y ahí dice parte legal, es una cara, y la otra, jejeje, me queda súper claro cuál es la otra cara, que de repente es la más entretenida, pero bueno, es otra cosa. Claro. Y después dice Cristian Barrero, ¿cuáles son las herramientas más utilizadas para hacer scrapping? Mira, ahí tienes una pregunta. Sí, la verdad, si me preguntas a mí personalmente, yo utilizo como herramienta lo que acabamos de ver, puro curl simplemente. ¿Ya? Porque hay muchas librerías, pero va a depender del tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, Python tiene harta librería para hacer scrapping, art para parsear HTML, porque finalmente más que scrapping en sí, lo que tienen son librerías para parsear contenido, para parsear con expresiones regulares, para parsear JavaScript, parsear archivos JSON, más allá del hecho de hacer scrapping, porque finalmente el scrapping es conectarse a una URL, extraer información, y después en base a esa información, tú le agregas la lógica. ¿Ya? ¿Alguna más? Por si la grabación va a ser a todos quienes han participado hoy día en el workshop. Para responder también un poco la pregunta, también le vamos a enviar la grabación. Espérate, Guillermo, disculpa Guillermo, tú vas a silenciar un poquito el... Ahí sí, lo silenció. La vamos a subir a todos quienes participaron en el workshop. Si quieres, Fernando, tú hablaste de que la presentación la podías compartir, la puedes Sí. aprovechar de compartir ahora mismo en este grupo para que quienes están conectados la puedan bajar. Eduardo dice, perfect. Ya está ahí por lo menos las consultas asociadas. Ah, perfecto. Sí, la presentación la tengo en Google Drive, así que ahí la exporto a PDF y ahí se la dejo pasada. O te la envío a ti y tú la divulgas. Dale, o me la envías, sí, si me la ¿Ya? puedes enviar, tienes mi correo, así que yo lo puedo divulgar. Ya. Fíjate que este tema de scrapping, teniendo ahí las dos caras, como mencionábamos hace un rato atrás, creo que hoy día la información que está contenida en cada uno de los sitios web es interesante dependiendo a donde yo quiera atacar. Creo que el contenido en general la web está sobrepoblada de contenido y si yo tengo la posibilidad de poder hacer uso de forma adecuada de ese contenido, puedo hacer mucha gestión a diferentes niveles. Así como tú decías, mira, veo el tema, la UEF, veo, así es como hay varios sitios que se levantan en base a su contenido, es el scrapping de un conjunto de sitios. Sí, Pero, por ejemplo, lo que pasó recientemente con esa pelea que tenían como las fintech con los bancos. ¿Mm? Y que finalmente eso es scrapping, lo que hacían estas fintech de tema de los medios de pago, es scrapping, y por eso los bancos se quejaban de que era ilegal, por así decirlo. Entonces, hay un claro ejemplo también sobre el tema de la legalidad. Al final puede ser por un beneficio muy bonito, que perfectamente legal, por así decirlo, o legítimo, porque no están haciendo nada malo, pero si la fuente de información lo considera ilegal, te bloquea y te bloquea nomás. Sí, claro. Es que ese es un tema. Ahora, el bloqueo lo puedes generar tú mismo, ¿cierto? Para que no se haga scrapping de mi sitio. Claro, o sea, con un captcha. Con Así un es captcha. fácil. Mm. Lo que pasa es que sí, con el captcha lo haces cuando estás trabajando con algún robot de por medio. Claro. Así es. No, pero técnicas para detectar scrapping y técnicas también para prevenir, hay varias. Va a depender del tipo de información que manejemos, va a depender de la cantidad de usuarios que nosotros tengamos, porque si plataforma tiene muchos usuarios, probablemente detectar un scrapping sea mucho más difícil. Pero si tu plataforma tiene un uso muy poco, no sé, se conectan 5 usuarios al día, si de repente se conectaron 200 es porque algo malo pasa. Entonces, claro, no hay una regla de cómo hacerlo directamente, pero evaluando tu plataforma, la cantidad de usuarios que tienes, la cantidad de conexiones concurrentes que tienes de forma histórica, tú puedes agregar ciertos patrones para poder detectar cuando alguien está haciendo scrapping o prevenir el scrapping directamente. Y si tú previenes el scrapping y tus usuarios bajan, quiere decir que había un porcentaje importante de usuarios que era por ese motivo. Claro, que eran scrappers. Mm. Así Ahora, si están es. haciendo scrapping de tu contenido, también es por algo.
Claro, o sea, por eso, por ejemplo, quizás los portales de noticias les conviene que hagan scrapping porque las noticias se difunden en más lugares, por ejemplo. Sí, correcto. Y también está el scrapping, ¿sabe? Y lo que debería empezar a hacer la industria es empezar a disponibilizar APIs para que la gente que haga scrapping pueda hacer uso de esos recursos de forma legítima y controlada. No conectarse a la mala, sino que a través de un canal que la misma industria te entregó. Pero cuando tú de repente revisas sitios web y encuentras una información y después te das cuenta que esa información textual, de inicio a fin, está contenida en varios sitios web y que se la adjudican cada uno, no sé, yo sitio web uno y tengo Fernando Lagos dijo tal cosa. Y de inicio a fin tu párrafo completo y otro sitio web y dice entrevista de página X, después entrevista de Fernando Lagos, página Y, y todos colocan la misma entrevista. Estoy haciendo algún tipo ¿están haciendo algún tipo de scrapping, sacando esa información, utilizándola sin ser ellos los que gestionaron ese contenido? Es que puede ser que lo hayan hecho a través de scrapping o puede ser una persona que hizo copy-paste. O sea, Sí, pero... la técnica de scrapping como va al hecho de ser como más automatizado. perfecto. Porque, claro, una persona podría dedicarse manualmente a hacer esto. Y eso no sería considerado scrapping. Porque no sería como automatizado. Ya, perfecto. Es por eso que tú, claro, es la mención de solamente colocar el código CAPTCHA, que eso evita en cierta manera el automatizado. Claro, si una persona lo quiere hacer, lo va a hacer igual. Sí, claro, Lo que no va a poder hacerlo de forma masiva y de forma automatizada. Que acá correcto. no va a poder abusar. Básicamente es eso. ¿Qué es el tema? No abusar. Sí. Eh, Fernando, creo que en general, por lo que entiendo de la presentación original y de la serie de ejercicios, o lo que tú pudiste hacer ya, ¿cómo se llama? De cara a la parte más práctica, vamos un poco cerrando el workshop. Sí, ¿Sí? perfecto. Eh, Quería agradecerte enormemente, Fernando, por todo. Creo que fue desde mi punto de vista, y así lo veo por lo menos tanto en las consultas como también en los comentarios de varios de los que estaban presentes, los agradecimientos y el entendimiento que se fue generando. Agradecerte porque fue bastante lúdico, fue interesante, entretenida la presentación inicial, porque muchas veces que la parte teórica como que uno quiere que todo pase rápido y podamos llegar a meter las manos a alguna interfaz de comando, lo que sea, pero creo que la parte teórica siempre es la base para poder entender lo que viene. Y Claro. se dio así en esa media, 40 minutos, y de ahí en adelante todo lo que fue trabajar con Batch y con metiendo comandos y de alguna manera interactuando con algunas de las páginas con las cuales trabajaste, creo que fue un aporte para todos quienes estuvieron hoy día conectados a este workshop y que esté inmerso dentro de las actividades de nuestro summit de ciberseguridad. Que fíjate que ya estamos en nuestra tercera versión y de a poco ha ido cautivando a mayor gente. Nuestros primeros workshops, que fue hace 2 años atrás, que fueron presenciales, claro, tenían una asistencia de 20 o 30 personas, que eran los que estaban en la sala. Hoy día podemos llegar a 40 usuarios conectados en línea, lo cual es muy positivo, y más encima, con esos 40 usuarios, yo diría que un porcentaje importante pudieron hacer más de algún ejercicio práctico, lo cual es muy positivo. Sí, pues esa es la idea, que ojalá hayan podido meter las manos. Sí, claro. Y hay cosas que, de hecho, por ahí había un comentario que estaba leyendo que decía, no recuerdo de quién era, pero mencionaba que Kurt, como tal, aquí lo estoy tratando de buscar, decía, no pensé que era tan, ¿cómo fue? No tan interesante, pero que tenía tanta potencialidad, o algo por el estilo. Entonces, hoy día en Internet yo creo que hay una cantidad de herramientas, y tener un poco la guía tuya, de decir, mira, yo ocupo esto, si pronto pondremos en práctica esa herramienta, dice Leandro Donaire. Así que creo que es interesante, teniendo las recomendaciones de tu parte, quien ya ha tenido una experiencia importante
con respecto a temas de ciberseguridad y que esto que estamos viendo que puede ser entretenido, de cómo de alguna manera yo obtengo información, tiene una relación directa con conceptos de ciberseguridad también, ¿ya? Y de hecho a través de este tipo de interacciones con páginas podemos encontrar vulnerabilidades que se pueden producir desde el punto de vista de ciberseguridad. Yo me puedo dar cuenta que hay más información de la que debiera estar en una página web. Exacto. De hecho, uno puede también hacer scrapping de los archivos JS, de los JavaScript, Sí, donde muchas veces se publica información sensible en comentarios, se publican URLs internas. fíjate que nosotros podríamos hacer scrapping en nuestros alumnos, podrían hacer scrapping en algunas de las páginas cuando se levantan las pruebas y ver qué contenido encuentro yo con respecto a algún tipo de evaluaciones que están también ahí disponibles. Se puede. Mejor no pasar ese dato, pero se puede. Estaba buscando, fíjate que sí, hay una pregunta que hicieron, creo que fue como al principio. Dame un segundillo para ir cerrando ya. Sobre JavaScript. Bueno, por ahí alguien hizo una pregunta si se podía hacer scrapping sobre JS. No, bueno, por ahí estaba. Así que, ok, ¿quién dice? Ariel, ya es tarde. Perfecto. Ya, estimado, te agradezco nuevamente, Fernando, por tu tiempo. Creo que fueron 2 horas que se nos pasaron demasiado rápido a todos los que estábamos presentes en este workshop. Te vamos a dejar cordialmente invitado para nuestra siguiente versión ya en un año más y estar en contacto, porque creo que tu experiencia y todo lo que hoy día logramos ver en este workshop fue sumamente interesante. Mantuvimos 40 usuarios conectados casi de principio a fin, en promedio, así que fue súper, el people meter interno y el rating fue muy bueno en este workshop. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Igual se agradece que se den el tiempo de escucharme 2 horas. Sí, no, pero que más que era entretenido, así que con mayor razón. Ya pues, un abrazo grande a todos y estamos ahí en contacto. Gracias por participar en este summit y gracias a ti también, Fernando. Gracias a todos, que estén muy bien. Ya, chao, Tengan chao. buena semana, chao. Igual para ti.